a darle ya la bienvenida a mi primer invitado, al exministro de Transporte y Comunicaciones, don Enrique Cornejo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. Gracias por la invitación. A usted. Gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, lamentables las condiciones también que está atravesando el país y de que nos volvemos a reunir nuevamente. Pero, ¿qué es lo que...? A ver, la mayoría de personas, ex autoridades, no falta por ahí tampoco algún oportunista, como el señor Vizcarra, que salen a dar las más efectivas soluciones después de que tuvieron de repente ese cargo y pudieron haber hecho muchísimo más, porque ahorita desconocemos pues qué pasó con todo ese proyecto, todo ese dinero, qué tanta alaraca tuvo de parte de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde este lado? Porque nunca tenemos como una cultura de prevención, doctor Cornejo. Sí. Bueno, lamentable lo que está pasando. Mi solidaridad con todos los que están en este momento afectados, que son muchos, y creo que este tema va a tomar mucho más tiempo para la recuperación de lo que se piensa. Porque estamos no solamente con miles de familias que se están quedando sin su hogar, sin nada, ¿no? Sino que estamos realmente con un proceso de reconstrucción de algunas zonas que realmente requieren un punto de inflexión. ¿A qué me refiero? Preguntas, ¿qué cosa es lo que está pasando? Bueno, la verdad que tenemos que hacer una autocrítica todos, no solamente las autoridades, sino también la ciudadanía. Todos esperamos a último momento para reaccionar. Y esto tiene una compleja problemática donde hay muchos actores involucrados. Empecemos por los que deberían ser impedidos de actuar, los traficantes de terrenos, que están absolutamente libres, haciendo libre albedrío y usufructuando de tierras que no son de ellos para, implementar estos llamados invasiones o procedimientos de entrega de terrenos para viviendas ubicados en zonas donde nunca debe haber una vivienda. Exacto. Nunca, ni siquiera una urbanización. Ahora escucho a muchos decir, el río ha entrado a la ciudad. No, la ciudad ha entrado al río. Seguro. Claro, porque la cuenca nunca debe ser utilizada. Seguro. Y tenemos esta cultura muy antigua de llamarle río seco a un montón de lugares, porque efectivamente Quebrada Seca, Río Seco, hay en diferentes lugares del Perú. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí en algún momento ha habido río, ha habido agua, pero es seco porque no hay hace un buen tiempo. Bueno, claro. Ya vino, pues ya recuperó su caudal y ya ubicó la naturaleza, va sabiamente por donde tiene que ir, y cuando no encuentra su curso natural se desvía, y se desvía cuando la ciudad ha invadido, ¿no? De diversas formas. Estas casas que están lamentablemente cayendo están en la vista, ¿no? Sí. Están al borde del río, están en medio de la cuenca. Sí. Eso es un crimen. Pero este crimen no solamente tiene que ver con la necesidad de la gente de buscar un lugar para vivir, que es algo fundamental, es un derecho humano, sino con la inercia y hasta la anomia, yo diría la complicidad de las autoridades, porque muchas de esas casas tienen título de propiedad. Así es. ¿No? Es decir, que el Estado ha propiciado que se genere esta desgracia porque no ha tenido la habilidad ni el criterio para a tiempo hacer las planificaciones urbanas, que además están establecidas, los mapas de terrenos están establecidos, la ley de prevención de desastres existe, los comités están ya de alguna manera delimitados cómo deben actuar, pero el problema es que no se cumple. Entonces lo primero es reaccionar en medio de esta desgracia para, dentro de la circunstancia tan difícil, por primera vez tal vez hacer un punto de inflexión. Quiere decir, vamos a tener que ubicar a esas familias en otros lugares, en otros terrenos públicos. Sí. El Estado tiene que hacerlo, ¿no? Para que allí puedan tener una vivienda en el futuro. Y yo creo que el Estado podría comprometerse, cuando hablo del Estado me refiero al Estado nacional, a los municipios de las regiones, debería comprometerse a hacer toda la habilitación urbana de esos terrenos.
¿Cómo identificamos los terrenos? Bueno, la Superintendencia de Bienes Nacionales los tiene bien identificados. La mayoría de tierras que se buscan son tierras cercanas a zonas actualmente conocidas, pero hay muchas tierras eriazas que pueden ser ubicadas con fines de desarrollo urbano, y la habilitación urbana, que significa agua, desagüe, electrificación, disponibilidad de Wi-Fi, habilitación urbana con pistas, veredas y zonas de acciones o de servicios comunes, esa tiene que hacerlo el Estado, ¿no? Y ya la familia, con su propio esfuerzo y gradualmente, y tal vez con algún subsidio, con un apoyo, puede ir generando su vivienda. Claro. Pero si repetimos lo que siempre hacemos, porque hubo un niño en el 2017, hubo antes un niño en la época de Fujimori, hubo antes un niño en la época de Belaúnde, son 4 niños que tenemos y aparece el quinto probablemente ahora. Entonces, esta situación nos lleva a repetir la ubicación, ahí estamos disparándonos al pie y diciendo a todo el mundo que no hemos aprendido la lección. Ese es un tema inmediato y ya es responsabilidad del gobierno nacional, pero sobre todo los alcaldes, que muchos de ellos, no los actuales que recién han entrado, pero muchos de ellos son cómplices de esta situación. Seguro que sí. Porque por votos han hecho que algunas de esas poblaciones tengan incluso servicios cuando han debido, porque la administración pública y la función pública no es solo para recibir aplausos y recibir votos, sino es para tomar decisiones importantes. Sí, y cuando tiene que estar de por medio la vida de la gente, hay que convencer a la gente que vaya a otros lugares y hay que facilitarle esos procesos. Eso en lo inmediato, pero tenemos otras lecciones. Una lección inmediata, acabo de escuchar que en tu reporte hace un momento, la ex autoridad de la reconstrucción con cambios ha dicho que ellos nunca tuvieron en la prioridad la prevención. Eso es un tema que tiene que ser mañana puesto en agenda por el Congreso de la República. Claro que sí. Porque si la reconstrucción con cambios no se dedica a prevenir para que no haya nuevamente esto, entonces es un fracaso total, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, señor Cornejo, porque también sabe que hay varias cosas que usted acaba de decir y yo digo, esto no viene desde hace 1, 2, 3 años, viene desde hace muchísimo tiempo y como bien decía Felipe esta mañana, de la década de los 60, cuando empezó a emigrar mucha gente de provincia aquí a la ciudad. Obviamente buscaban lugares a donde vivir, donde construir y eso se ha venido dando por décadas. Entonces, si hay este conjunto de personas como los traficantes de terrenos, algunos alcaldes y autoridades que han mal aprovechado su autoridad como para poder dar los permisos, eso es una cosa. Pero por otro lado también está que les endulzan el oído para que ellos puedan o la ciudadanía pueda votar por ellos, porque como la gente también no está al tanto ni está tan bien informada, entonces, ay, mira, me ha dicho que me va a dar el título de mi terreno, qué bien, voy a votar por él, nada más por eso. Entonces, a mí me parece bastante abusivo de parte de estas autoridades que se aprovechen del interés, de las ganas, de la necesidad de las personas. Y por otro lado también está ¿qué es lo que se va a hacer en adelante? La gente quiere soluciones inmediatas, pero hemos venido haciendo las cosas mal durante muchos años. Y uno dice, sí, claro, lo podemos cambiar, vamos a hacerlo bien de hoy en adelante. Pero ¿se va a poder, digo yo? Porque las personas han perdido tanto la confianza y la credibilidad en las autoridades que muchos de ellos, señor Cornejo, cuando les dicen, pero señora, usted ya no va a poder vivir aquí, usted ya no va a poder de repente zafar su casita aquí, y la señora dice, no, yo de aquí yo no me muevo. Y no se van a mover. Y yo digo, ¿por qué esta gente no se movería de donde ellos están? Porque no hay confianza en las autoridades. De repente, yo, si me pongo en el lugar de esta persona y cada vez me mienten y me mienten y me mienten todo el tiempo, ¿cómo yo voy a tener confianza de que sí me van a dar a mí un lugar donde yo voy a estar? Y si yo me voy de aquí, ¿qué hago? ¿Me quedo en la calle? Claro. Eso tiene que ser un tema liderado por el gobierno nacional, ¿no? Y complementado por las autoridades subnacionales, que creo que muchos de ellos están en su tercer mes de función, tienen buena voluntad para hacer las cosas. Han empezado sus antecesores empezaron con la pandemia, sí, y ahora ellos están empezando con esta situación muy lamentable. Pero si queremos realmente cambiar esto, hay todavía un tema más complicado que tenemos que abordar, y nadie lo está mencionando. Para mí, porque hoy día se han activado todas las quebradas. O sea, el niño del 17 sí,
según todos los especialistas, fue un niño más fuerte que este. Este no es niño todavía, pero más fuerte que Yaku, digamos, que lo que en términos del impacto propiamente como fenómeno. Pero no se activaron todas las quebradas. Ahora, en cada lugar hay 1, 2, 3 quebradas, dicen varios huaicos, ¿no? Es el mismo o otro huaico que viene están buscando su curso. El agua, hay tanta cantidad de agua arriba que está buscando por todo lugar cómo bajar, claro. ¿no? Estas vistas que hemos visto, creo que esta es la de Chaclacayo, la de Cieneguilla, sí, ¿no es cierto? Es impresionante, ¿verdad? El río busca su salida porque está embalsado y está acorralado. Es al revés el conocimiento que tenemos que tener, ¿no? Nosotros hemos invadido la naturaleza y estamos pagando los platos de ese atrevimiento. Pero también hay que entrar en otro tema de fondo. Por supuesto hay que atender la emergencia, ¿no? Seguro. La emergencia. Pero si queremos no repetir dentro de 3 años nuevamente este tema, fracasó el proceso de descentralización basado en los departamentos. Este sistema de ubicar una región, un departamento, y es una autocrítica porque yo estuve en parte en ese proceso en los años 2001, 2002, 2003. Fíjense, en la década del 80, durante el primer gobierno de García, al final del primer gobierno de García, ¿y por qué al final? Porque demoró 3 años y medio convencer a la gente, y con referéndums de por medio, de hacer 12 regiones transversales. Lo que decía Pulgar Vidal a lo largo de toda su vida, el sabio, que decía las famosas 8 regiones, ¿no? De la Chala al nivel del mar hasta la selva baja, pasando por lo más alto en la montaña, en el Ande, ¿no? Esas 8 regiones que tenemos, que es una maravilla, nos permite mirar al mundo con una gran biodiversidad. Por eso tenemos la comida que tenemos, claro. Por eso tenemos los paisajes que tenemos, por eso tenemos los bailes, la cultura que tenemos, porque es el país más megadiverso o uno de los más megadiversos del mundo. Pero esa misma capacidad de megadiversidad nos pone en una condición de mega vulnerable frente al cambio climático. O sea, el deshielo de los Andes nos afecta mucho más a nosotros que al resto de países, que son andinos también. Todo lo que significa el calentamiento del planeta y el calentamiento del mar, ahora posible niño suave, dicen, ¿no? Eso nos afecta a nosotros 3 veces más que al resto, porque estamos en una zona que es privilegiada para la biodiversidad, pero hipervulnerable frente al cambio climático. Entendido. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucha conciencia de este tema, y esto tiene que empezar desde el colegio, desde pequeñitos, desde la educación misma. Tenemos que tomar conciencia de que vivimos, por ejemplo, en la costa, en desierto, y que el agua es un bien tan preciado, ahora lo vemos con mayor, digamos, gravedad, pero cuando no tenemos la desgracia, hay que cuidar el agua, ¿no? Y eso es un tema que debe llevarnos a repensar la descentralización. Esas 12 regiones transversales de los 80, Fujimori en el 92 las liquidó. Habían una serie de razones de que la aplicación de esas 12 regiones en lo administrativo tuvo problemas. Muy bien, se cambia eso, pues, pero no se malogra lo que había demorado todo un tiempo convencer a la población de que hubieran 12 regiones transversales, como decía Pulgar. Entonces, a principio del gobierno de Toledo, en el Congreso, se pensó, bueno, ¿qué hacemos? Porque hemos vuelto a foca cero. Bueno, para no quedarnos en nada, convirtamos cada departamento en una región, y se cambió la Constitución para que cada departamento fuera una región, y así tenemos 25 regiones de nombre, porque son los mismos departamentos, y una región especial que es Lima Metropolitana. Entonces, ¿qué tenemos? 25 compartimentos estancos, 25 regiones que miran cada una hacia sí misma. Arequipa en disputa con Moquegua por el agua. Jauja en disputa histórica con Huancayo. Ilave y Yunguyo en disputa histórica en Puno, los quechuas y los aymaras, ¿no? Chincha en disputa con Cañete por la línea para aprovechar los recursos de Melchorita. Y Comas en lucha con Independencia para ver quién toma los ingresos del centro comercial, los centros comerciales que están ahí. Y Magdalena en disputa con San Isidro por unas varias cuadras del proceso que está en la avenida Javier Prado. Entonces, dime, ¿cómo podemos nosotros hacer algo inteligente de desarrollo urbano, de mejora de la calidad de vida, si andamos cada uno peleando por nuestro pequeño o gran espacio? Es cierto, es una gran disputa todo. Y eso tiene que ver con la famosa herencia española que nos trajo aquí los corregimientos, las encomiendas, que dividían todo pensando en sacar el oro y la plata de aquí, pero que no tenían el concepto que los antiguos peruanos sí tenían. Los antiguos peruanos, no solo los incas, sobre todo los anteriores a los incas, que fueron los que enseñaron este tema, vivían en armonía con la naturaleza, tenían una distinción
distribución política en función de la cuenca. Sí. En otras palabras, por ejemplo, la cuenca del Rímac empieza por ahí arriba, probablemente en la zona andina, en el Valle del Mantaro, por ahí, o Huancavelica. Muy bien, entonces todos los alcaldes, todos los que tengan que ver, tienen que formar una mancomunidad. Ya lo dice la ley, pero no se aplica. Y entonces, en lugar de cada uno pelear por su pequeño territorio, la mancomunidad, primera tarea, cuidar la cuenca. Descolmatarla cuando no hay lluvia, poner las defensas ribereñas cuando hay que ponerlas, no echar basura al río, no contaminarlo. ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿La autoridad del agua? ¿El medio ambiente? No, cada alcalde que está en la zona, porque cuida su naturaleza, cuida. Para los antiguos peruanos era su dios, ¿no? El agua, el sol, el apu eran los dioses, sí. Y por eso tenían que cuidarlos. Claro. Y sabiamente ponían las zonas de vivienda arriba en las tierras areasas y las zonas productivas en la costa no las invadían de viviendas, sino las usaban para la parte agrícola. Eso cambió con la conquista y la colonia, y con la República se terminó de multiplicar, y ahí vamos a lo que citabas de los años 70, cuando viene toda la, digamos, gran cantidad de provincianos que nos han hecho mucho bien. Por supuesto. Porque han hecho nos han hecho más pujantes. Han hecho el emprendimiento. Una de las razones por las cuales aquí el PBI no cae como debería caer frente a todo lo que pasa. Así es. ¿No? Porque tenemos a los emprendedores que no están muchas veces en el registro oficial y que están trabajando 14 horas al día, a pesar de los conflictos, a pesar del yaco, a pesar de todo, ¿verdad? Para llevar el pan de cada día a su casa. Eso es una maravilla. Pero como no se hizo planificadamente, entonces tenemos, por ejemplo, en Lima y Callao, una ciudad de 10 millones de habitantes, las dos sumadas, ¿no? Pero con servicios para 4 millones. Y ahí empieza el problema. Es que hemos ido creciendo y nos hemos ido expandiendo de una manera tan improvisada, tan informal, y todo esto que usted nos acaba de decir, señor Cornejo, tan enquistado también en cada uno de nosotros, ¿no? Porque uno quiere solamente, ahora sí que jalar agua para su río todo el tiempo, ¿no? El centro poblado menor, hay miles en el Perú, quiere ser distrito. El distrito pelea por ser provincia. La provincia pelea por ser región. Y alguna región, Puno, tiene habitantes peruanos que quieren salirse del Perú. Entonces, esta manera de compartimento estanco colapsó, fracasó. Hay que empezar de cero otra, cueste lo que cueste, y este es un buen momento para empezar a discutirlo. Sí, definitivamente. Yo creo de que tantas crisis que estamos atravesando, pero fuerte, señor Cornejo. Estamos hablando, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Yo recuerdo de que muchos, porque se notaba en las redes sociales, era lo que nos mantenía, pero conectados con el mundo, pero se reforzó, no sé, se cuadriplicó y todo lo demás, que la gente ya estaba tomando conciencia de la naturaleza, de la vida. Qué bonito los pajaritos cantaban en la mañana, qué lindo el color de nuestro mar, se veía el color del gras, era más verdoso. ¿Qué le quiero decir con esto? De que uno creyó de que las cosas tal vez iban a ser mejor porque no sabíamos si al respirar ese bicho ya nos íbamos a morir. No sabíamos. Hasta ese momento, cuando ya estábamos casi al borde, creíamos que de repente habíamos aprendido algo. Pero desde la fecha aquí nos damos cuenta de que, verdad, como país nos falta mucho en todo sentido. Desde nuestra propia idiosincrasia, cómo nos manejamos nosotros entre peruanos, qué decir de nuestras autoridades, qué tal eficientes son ellos. O sea, se han venido destapando cosas con el que de repente nosotros hemos venido viviendo de una manera cómoda, entre comillas, hasta que pasan estas catástrofes. Entonces hay que hacer ciertas cosas inmediatas. Por ejemplo, número 1, no puede ser que se autorice a empresas constructoras, formales o informales, arriba, en medio de la quebrada, hacer obras que desvíen los recursos. Lo que ha pasado en Chaclacayo no se ha investigado todavía, pero cuando pase la emergencia van a empezar las investigaciones. Y vamos a encontrar que ese cauce que se ha generado se ha generado en mucho porque arriba se ha hecho un desvío para poder facilitar un procedimiento urbanístico, ¿no? Una obra que hay ahí, ¿no? Eso evidentemente es imposible que en otro país suceda. Aquí es increíble digamos, la manera como la autoridad deja que esto pase. Segundo,
hay que priorizar drenajes pluviales, canalización para drenajes pluviales en todas las ciudades donde llueve, y ahora llueve hasta en Lima también. Entonces ya el drenaje pluvial debe ser parte de la prioridad. Lo que cueste eso, por ejemplo, muchos de los aluviones que están produciéndose, en lugar de producirse así, se hubieran canalizado a través del drenaje, y probablemente lo hubieran colapsado también, pero una parte de eso hubiera sido facilitado. ¿Cuántas ciudades, no hablemos de Lima, de nuestra sierra tienen drenaje pluvial funcionando? ¿Cuántas? ¿Cuántos alcaldes han priorizado el drenaje pluvial? ¿O le han pedido al gobierno nacional, sabe qué, hazme el drenaje pluvial? O, por ejemplo, aquí hacemos una protesta. Porque aquí se protesta por todo, pero no se protesta por lo que se debe. Eso es fundamental. ¿Cuántas viviendas dejarían de afectarse si hubiera el drenaje pluvial? Sí, definitivamente. Definitivamente tenemos que crear toda una cultura de prevención, aunque y de repente y no vaya a suceder, pero por si acaso hay que tenerlo, porque otras culturas en otros países, de repente nunca llueve, pero por si acaso y si vaya a llover en algún momento de la vida, ya tienen ellos un plan de prevención en caso que... Por eso la construcción de sus casas, y de repente, por ejemplo, en los países escandinavos, ¿no? No hay mucho calor, pero las viviendas fueron construidas de tal manera, en caso que en algún momento haya mucho calor, ¿cómo puede hacer la gente? ¿Cómo puede seguir viviendo? Y en Lima no podemos vivir con techos planos. Tenemos que trabajar ya, todos los municipios tienen que en sus ordenanzas empezar a trabajar construcciones que permitan que en caso de una lluvia importante se produzca digamos, la caída del agua de una manera ordenada, que los techos tengan la inclinación adecuada hacia las canaletas y que haya, digamos, el refuerzo suficiente para recibir una lluvia de gran intensidad. Todo esto forma parte de un aprendizaje. Tenemos que hacer que esta emergencia tan triste se convierta en una oportunidad, y yo creo que hay posibilidades. ¿Por qué? Primero porque los alcaldes y los gobernadores están empezando. Así que empecemos con algunos pilotos y que el gobierno dé incentivos a aquellos municipios y regiones que empiezan a hacer esta tarea, ¿no? Y por ahí empezamos. Y con el ejemplo tocar para creer, entonces muchos quizás ya generen la confianza que hoy día estamos viendo que no existe. Sí, y que estamos necesitando, pero gritándolo a viva voz. Vamos a continuar después de la pausa, señor Cornejo, porque usted también mencionó algo, ¿no? De que tenemos varias leyes, pero ninguna se ejecutan. ¿Y qué hacen los congresistas? Esperemos de que también esto sea un abreojos para ellos, porque por ahí acabo de leer de una congresista que ha presentado un proyecto de ley tan ridículo que digo, ¿cuánto tiempo le ha tomado pensar a esta congresista, no, armar esto cuando hay cosas mucho más importantes y vitales para el país? Pero de eso yo se los voy a comentar después de la pausa. Aquí había dejado yo en pausa un proyecto de ley que ha presentado la congresista Katy Ugarte. Ya ella es no agrupada. Y el proyecto de ley es... tanto para el sector público como privado. Ella está presentando que se brinde un día libre al mes para las estudiantes y trabajadoras por los malestares menstruales. Díganme ustedes, ¿es posible esto? A ver, nuestra naturaleza biológica no es una discapacidad, y con tantas cosas... Tenemos que priorizar tantas cosas que son vitales para nosotros como país, y viene esta señora a presentar un proyecto de ley que para mí, señor Cornejo, pues no tiene ni pies ni cabeza. ¿A qué extremo estamos llegando? Cada vez más va reforzándose esta conclusión, creo que ya a la que todos hemos llegado, de que este Congreso lamentablemente nunca dio la talla. Sí, es una pena, porque el Congreso es una institución fundamental del sistema democrático, y los que creemos firmemente en la democracia y hemos vivido el tiempo ya suficiente en el Perú como para saber qué es una dictadura y qué es una democracia, y por eso tratamos de cuidar la democracia, y la cuidamos durante todo el gobierno de Castillo para que no estaba ahí en peligro todos los días, ¿verdad? Porque querían hacer un cambio realmente que iba a hacer mucho daño al Perú. Pero, en fin, ese sistema hay que cambiarlo también. A ver, yo voy a decir dos cosas que son bien impopulares, pero tengo la gran ventaja que las puedo decir porque no soy candidato a nada. Entonces no me interesa si pierdo votos porque no los estoy buscando. Primero, mientras haya voto preferencial, tendremos un Congreso mediocre o más que mediocre. ¿Por qué? Porque el voto preferencial, si bien en teoría le da
a la sociedad y al votante el derecho no solamente de votar por el partido o movimiento, sino también por el candidato o candidata, está muy bien. Pero, ¿qué resulta en la práctica? En la práctica resulta que los candidatos de un partido o movimiento, ¿no?, ya no buscan nuevos electores. Sacan la cuenta, a ver, este partido, así como estamos, ¿cuántos congresistas, por ejemplo, va a sacar? En Lima va a sacar 5. Y hay 40 candidatos en esa lista y en todas las listas. Entonces los 40 ya no se preocupan por buscar más votos, se preocupan por sacar los votos de sus ya afiliados, de sus simpatizantes ya conocidos, para tratar de estar entre los 5. Ah, claro. Por eso también ahí viene un tema de que yo te ayudo, tú me ayudas y entran al banco de favores. Y entonces ahí el gran universo, porque el Perú tendrá pues población afiliada a partidos quizás menos del 10% del total, y población que se ubica en el centro político, según las encuestas debe ser alrededor del 70, si no el 75% del total. Los demás se van a los extremos, de izquierda y derecha. Entonces, el político tiene que buscar al centro para conseguir votos. Claro. Aquí no se puede ser presidente si no se busca el centro, ¿no? Aquí no se puede ser alcalde si no se busca el centro. Alcalde tal vez sí, el alcalde tiene unas cosas porque se entra con muy baja votación. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Que el voto preferencial ya no le interesa buscar allí donde tiene que convencer, donde tiene que explicar, donde tiene que demostrar si está preparado, preparada, si hizo su tarea, si tiene leyes que valen la pena, si le van a servir al ciudadano que va a votar. No, ahí ya se concentra en su público objetivo, y si tú ves las votaciones con las que entra son bien bajas, porque entran con el voto preferencial que saca la lista vinculada al candidato o candidata a la presidencia. Entonces, eso es un primer tema que hay que corregir. Ya está en camino de corrección, eso va a desaparecer, pero mientras haya el voto preferencial, es un problema. Y el otro tema, que también es muy antipopular en este momento, es que con una sola Cámara no se puede generar buenas leyes. Y yo explico, porque yo he trabajado 8 años en el Congreso y conozco esto muy de cerca. Yo he trabajado en el Congreso cuando tenía 2 cámaras y también cuando tenía una cámara. He sido asesor en ambos periodos y conozco la diferencia. ¿Cuál es la diferencia principal? Cuando hay otra cámara, una cámara más pequeña, más reflexiva, el Senado, ¿no? Entonces los dispositivos tienen que ser aprobados por ambas cámaras. Fujimori dijo, voy a eliminar esta porque así van a salir más rápido los dispositivos, hay mucha lentitud. Pero así, al hacer esto, muy efectista, muy populista, tuvo el 80% de aprobación de la gente, ¿no es cierto? Pero decretó la mediocridad de los congresos. Total. Antes de la unicameralidad, los congresos, no obstante la diversidad política de sus integrantes, tenían nivel, porque los partidos se preocupaban de poner en los puestos más posibles de salir a los mejores. Claro. Y aquí no podemos entrar en esta demagogia y decir, tiene que entrar cualquiera. No, tienen que entrar los mejores. No, los que tienen un conocimiento básico de la Constitución, que tanto se menciona y que no se lee. Los que tienen capacidad de articular en 3 minutos o en 5 minutos un discurso. Así es. O escuchamos, yo a veces me doy la penitencia de escuchar los debates en el Congreso, ¿no? Y les dan 3 minutos y encima todavía muchos de ellos tienen la frescura de pedir 1 minuto adicional. Sí. Cuando en los 3 minutos no han hablado nada. No dicen mucho, pero no dicen nada. Y encima leen. Entonces es un problema porque o se lee y se lee bien, porque para leer también, tú como comunicadora sabes hay que leer bien para poder llegar, ¿no? Y hay que entender lo que uno lee. Ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos asesores mediocres, con disculpa, hay excepciones siempre, pero sin duda muchos de esos discursos son hechos por asesores y son discursos mediocres, que no van al tema. Ahora, no vayamos a los debates. Vayamos a los proyectos de ley que están hoy día, por favor. Los que quieran, tengan un poquito de tiempo, dense el trabajo. Entren a la página web del Congreso, ahí están todos los proyectos de ley presentados. Y este no es el único así, de esta naturaleza. No, hay decenas de proyectos de ley presentados para declarar a tal animalito, me gustan los animales, ¿no? Un día del animalito, o declarar este otro tema. ¿Usted recuerda cuando una de estas congresistas también quiso cambiar los colores de la bandera, cuando todavía estaba Castillo? Que por ahí quiso proponer también un proyecto pero cosas inauditas que uno dice, güey. Las 2 cámaras y el no voto preferencial permitirían asegurar cierta calidad
Porque todos los partidos, aunque tengan 2 participantes, van a ser los mejores. Porque van a preocuparse de que estén los mejores allí. Pero hay otro problema con el voto preferencial. ¿Cuál? Que se presta para que quienes tienen mayor posibilidad económica o tienen mayor posibilidad de mover recursos económicos de naturaleza poco confiable, claro, puedan tener campañas millonarias o muy altas que sin duda garantizan que puedan llegar, pero para recuperar la inversión. Yo soy economista. Primer curso de economía, primera semana. Cuando uno invierte algo es para recuperarlo. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué invertir $100,000 en una campaña para congresista si vas a ganar 15,000 soles mensuales? O 26,000 con los aderezos. Pero no te da pues para $100,000. Claro. ¿No es cierto? O he sido corto. Hay campañas de $500,000. ¿No? Entonces, no entiendo. Si yo pongo esa cantidad, es porque soy muy buena gente, que quiero darle a mi país mis horas y por eso he invertido para dedicar 5 años de mi tiempo a eso, o porque creo que voy a recuperar más de los 500,000. Pero por supuesto, mire todo lo que hemos estado presenciando durante este tiempo. Y algunas personas dicen, ya me hipotequé con mi casa. Bueno, eso no lo justifico, pero hasta tiene un cierto sentido, ¿no? Sí. Pero la inversión que hacen es tremenda, muchos congresistas. Sí. Tremenda. Nos ha hecho mucho daño todo esto. Y yo me pregunto, ¿por qué pareciera que es un fenómeno, señor Cornejo? Porque no veo de que todo lo que estamos hablando en este momento no solamente sucede aquí en Perú, sino también en otros países de la región, refiriéndome a Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, no sé si ha sido ayer, no sé, hace unos días, una mujer había sido invitada al Congreso y ella señaló a uno de los congresistas que este congresista había sido uno de los violadores, que lamentablemente ella pues tuvo que vivir un hecho tan trágico, tan dramático en su vida, y lo señaló diciendo de que él fue quien me violó, él y otros más. Y él sentado teniendo un curul en el Congreso, en Colombia, un ex guerrillero, sí. Y uno dice, ¿a qué extremos estamos llegando? Y digo, se me vino a la cabeza como el señor Bermejo también, pues, ¿no? Muy simpatizante, con Sendero Luminoso y sabe Dios que tantas otras cosas, y están sentados ahí en nuestro Congreso. Yo creí, cuando yo era niña, y mi papá, porque yo soy hija de un policía, uno de la Guardia Civil retirado, cuando entró Pablo Escobar al Congreso, eso era, pero increíble, eso dio la vuelta al mundo, ¿no? Como un narcotraficante de aquellos podía poseer un puesto dentro de un parlamento. Con dinero. A eso iba. Todo se mueve por dinero. Sí, ahora, además de eso, el tema ya propiamente de la mecánica congresal, ¿no? Sí. El debate, Congreso parlamento es hablar, pero para conversar hay que tener algún contenido, ¿no? Hay que haber leído un poquito. Totalmente. Hay que haberse interesado en los temas que uno conversa. No se trata solamente voy porque votaron por mí y me tienen que aguantar tanto tiempo. No, hay que prepararse, ¿no? Seguro. Entonces, ahí claramente viene un problema. Como ya no hay el balance con las 2 cámaras, fíjate qué tan importante es eso. Cuando en el primer gobierno de García se dio la estatificación de la banca, sí, que fue un error, sí, ¿no es cierto? Ya reconocido por él cuando estaba en vida, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, el Senado, el diputado se aprobó la ley, pero el Senado no la aprobó y la ley quedó en nada. Fíjate lo importante que es tener el balance. Seguro. ¿No? Entonces, ahora ese balance no existe. Y entonces, ¿quién cumple esa tarea de balance? La primera instancia, digamos, del proyecto se ve en la comisión. Y ahí hay efectivamente mucho tiempo para hablar, no hay límites, pero a veces me he dado el trabajo de escuchar las comisiones también. Prácticamente, si alguien es conocedor de este asunto, pasa su norma sin mayor problema, porque no hay filtro, no hay la capacidad para poder realmente decir, momentito, este es un proyecto de ley que no va. Ese proyecto que has mencionado, sí, esta señora o señorita Ugarte, congresista, seguramente pertenece a una bancada o no agrupada. Sí, no agrupada. Bueno, porque las bancadas tienen que convertirse en el filtro. O sea, vamos a ver, pongámonos de acuerdo. Todos tenemos derecho a presentar proyectos, pero vamos a decir, la prioridad que tenemos es este tema y este tema. ¿Están de acuerdo? No, yo estoy pensando que debe estar este otro tema. Votación es lo que manda en democracia. Ok, queda. Estos 4 temas son los que van. Entonces, todos ustedes
van a trabajar en estos proyectos. Y cuando la bancada, porque hay un grupo parlamentario por eso, los grupos no están por gusto, los grupos están para tener una representación y cierta autoridad, digamos, cierto filtro. Entonces hace que ese proyecto dice, no, esto no está bien hecho, ¿no? El partido se va a quedar mal, tú vas a quedar mal, entonces se hace ese trabajo. Eso no hay. Esto pasa, nomás pasa, ¿no? Y en consecuencia tenemos proyectos que incluso han llegado al Pleno y han sido aprobados, ¿no? Y encima lo que usted estaba diciendo, señor Cornejo, de que hasta tienen asesores que de repente les presentan, los famosos consultores, ¿no? Les presentan, oye, ¿este proyecto está bueno? Sí, yo veo que está bien, no hay ningún problema, que pase. Y ahí viene otro problema, que no es solamente de la denuncia que hubo hace unos días. Muchos congresistas toman dinero de los sueldos y remuneraciones de sus asesores y de su personal. Eso existe y es muy conocido. Entonces, esto que pasó fue, bueno, al final del día es una declaración contra otra declaración, o palabra contra palabra, pero vayan a hacer en el Congreso una encuestita así y van a ver que eso es un problema que existe hace mucho tiempo. Todos estos temas son complicados, son parte de lo que tú decías, ¿no? No solo en Perú, en el mundo tenemos en este momento un cuestionamiento a la institucionalidad política. O sea, la manera de hacer política, la institucionalidad política y los líderes políticos y los programas políticos y las metodologías políticas están en discusión. Si no, no saldría un Trump en Estados Unidos. Si no, no hubiera salido un Macron en Francia. Con diferentes posiciones, ¿no? Pero salen ninguneando a los partidos. Trump sí entró por un partido, pero prácticamente es un outsider dentro del Partido Republicano, ¿no? Y cambió todo y quiso cambiar. Felizmente el sistema se defendió porque pretendió hacer muchas cosas que el sistema definitivamente no lo ha permitido. En América Latina, como somos más débiles institucionalmente, usted ha hablado de Estados Unidos, que es una democracia que nunca ha tenido un golpe de Estado, ¿no? Casi lo tiene con Trump en esta toma del Capitolio, ¿no? Casi, sí. Sí, pero nunca ha tenido un golpe de Estado. Y Francia, que es un país también que está en varias repúblicas, ¿no? O sea, un país consolidado democráticamente. Pero en América Latina, lamentablemente, nuestra institucionalidad es muy precaria. Y entonces muchos de los parlamentos y aún de los gobiernos nacionales, y no solo Perú, miremos el caso de Chile, ¿no? 2 años y medio, estimados amigos, 2 años y medio perdiendo dinero, tiempo en un proyecto de constitución, ¿no? Que la gente pidió, porque votaron. Sale el producto y la propia gente que votó por la constitución dice, no, esto no quiero, no sirve. Claro. No sirve porque lee que le va a afectar. Una cuestión bien interesante. Y el presidente Boric, ha lanzado una segunda constituyente, pero ya nadie le da importancia. No, ya no. Esos son otros los temas del interés ciudadano. Así es. En Colombia, el presidente Petro, más o menos con un discurso como el de Castillo, pero con mayor erudición y con mayor contenido, porque Castillo lamentablemente no tenía ni erudición ni contenido, no tenía. Se lanza contra las transnacionales, el mismo discurso, y quiere ponerle más impuestos a las mineras. ¿Qué ha conseguido? Que ahora muchos de los empresarios colombianos salgan a buscar en Ecuador, han venido aquí a Perú también, acá hay mucha inversión colombiana, salgan de su país. Sí, muchos. En estos momentos hay un problema en Colombia muy importante en el tema económico. ¿Y qué pasa en Bolivia? Porque hay que mirar, hay que explicar, ¿no? En Bolivia pasa que el señor Morales no es el presidente, pero es, ¿no? Porque el señor Arce, que es el presidente, ha sido su ministro de Economía y en realidad quien manda es Evo. Seguro. ¿Y cómo está Bolivia? Sobreendeudado, es un narcoestado. Así es. Sobreendeudado, con una deuda que ya está por encima de la capacidad de un país para mantenerse. ¿Y por qué? Porque nacionalizaron todo, no invirtieron nada, una vez que nacionalizaron, y entonces han vivido de la inversión que los privados habían hecho. Claro. Y se han comido esa inversión, digamos, hasta canibalizarla. Los precios de los recursos energéticos han bajado y se han quedado con recursos que pretendían tener, que ya no los tienen. Consecuencia de lo cual, ahora los bolivianos van a tener un ajuste. ¿Cómo van a explicarle a su pueblo eso? ¿Cómo van a explicar? La República Bolivariana que decía que tenía la mejor economía de América Latina, ¿no? Claro. Y Argentina, con un dólar que está más del doble del dólar oficial. Así de fajos de billetes. Y donde, cambio. Dicho por su ministro de Economía y por sus agricultores y ganaderos, Argentina, que es un país rico, ¿no? Hoy día come menos carne que nunca en su historia. Sí. Porque la carne está cara.
¿Será por eso de que este señor Evo Morales tiene tanto interés de remover las aguas ahí en Puno y todo? Sí, y el interés, ¿verdad?, es, aprovechando la situación de debilidad institucional en la que estamos y la falta de liderazgo, hay que decirlo, del actual gobierno, porque la presidenta Dina Boluarte, hay que reconocerle que no siguió en la línea radical de su antecesor, pero parece que no olvida sus meses anteriores junto al antecesor y mantiene una posición vacilante, y una posición vacilante no se puede mantener frente a un Puno donde hay gente que está, yo sinceramente creo que son traidores a la patria, porque están en este momento alimentando una escisión, una salida de Puno del territorio nacional, pero todo esto tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Es conocido Evo Morales y su relación con el narcotráfico. Sí, desde siempre. Y necesitan un corredor, ya no tendrán la salida al mar, pero necesitan un corredor para que el narcotráfico tenga su fluidez ahí, porque ellos viven de esa actividad. Sí. Y Evo Morales es el representante de esa corriente. Sí, seguro. Se aprovechan de la falta de liderazgo, hay una ausencia allá en Puno, y claro, si la señora Boluarte no demuestra firmeza, autoridad, entonces están cantidad de traicioneros a la patria en Puno, que lamentablemente pues no están ayudando en nada. Y desmoralizan a nuestros soldados y a nuestros policías, sí, que tienen que poner el pecho sin armas. ¿Cómo va a ser eso, no? Y no pasa que la situación tan lamentable de los 7 fallecidos, porque los estaban apedreando y no podían hacer uso de su arma. En ningún país del mundo un representante del Estado, policía o militar, va a recibir una pedrada y tiene que decir, no, yo respeto los derechos humanos. Y ahí también una crítica a estas organizaciones de derechos humanos que solamente miran una parte del asunto, pero no quieren mirar la que ellos prácticamente propician con su discurso. Sí, definitivamente. Y yo siempre menciono aquí, señor Cornejo, al presidente de El Salvador. Me parece estupendo lo que viene haciendo, porque sinceramente él ha dicho no, aquí se cierra la puerta a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a todas estas ONGs, porque durante mucho tiempo la situación que tuvo El Salvador fue justamente porque todo el mundo abogaba por las víctimas, pero, perdón, por los delincuentes que por las víctimas. Sí, claro. Entonces, él está avanzando a paso firme, cada vez se va escuchando más de él, porque claro, solamente es uno de los poquitísimos, creo yo, en Latinoamérica, que como decimos aquí en Perú, le ha parado el macho a estas organizaciones. Que además son tremendas bandas criminales que están ahí, ¿no? Ahora, el otro tema es que si no hay partidos políticos que hagan su reingeniería, que renueven sus propuestas, que cambien sus liderazgos, que hagan su trabajo político, que no está haciéndose ahora en este momento, y eso no solo en Perú, eso en todo el mundo. Sí. Hay una crisis, pero en Perú nos cuesta más salir de ese asunto. Entonces, no hay contrapeso. Por ejemplo, una narrativa como la que se ha dicho afuera, ¿no?, que 3 presidentes, Petro, AMLO y el boliviano también, incluido el chileno, la tomaron como, ¿no? El chileno tuvo más cuidado de decir, no, el golpe se lo han hecho a Castillo, él es la víctima. Sí, pobrecito. Y eso ha quedado en mucha gente afuera. A mí me han escrito, oye, ¿cómo es esto? Explícame, ¿cómo es que le han hecho un golpe al pobre Castillo? Pobre Castillo no tiene nada de pobre, él hizo el golpe, ¿no es cierto? Bueno, pero esto implica que el Estado no ha funcionado, que nuestros diplomáticos no han estado con la directiva necesaria. Salga usted, oye, en otras tareas, un diplomático, un embajador tendría la directiva, señor, en cuanto canal de televisión, radio, se ha dicho esto, pida usted entrevista. Eso, ¿por qué? ¿Y vaya por qué y explique. No lo hacen? Y explique básicamente lo que ha pasado. ¿Por qué no lo hacen? Tienen falta que recibir de directiva, la canciller también forma parte de este tema, con disculpa del caso, pero de esta tibieza de política, que hermanas y hermanos, y al final eso, bueno, la gráfica de esa superación de la autoridad son los pobres soldados apedreados que tuvieron que meterse al río porque si no morían por las piedras. Lamentablemente, pues son los paganos de toda esta lamentable situación y de toda esta tibieza que viene demostrando todavía este gobierno. Señor Cornejo, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Yo lo quisiera tener todo el programa para seguir conversando, porque es muy
es muy didáctico, se entiende fácilmente toda esta situación, porque yo sé de que como yo, muchas personas que nos escuchan, que nos ven, a veces nos perdemos en el camino porque se pueden utilizar términos tan técnicos, tan difíciles, y que la gente solamente se da la media vuelta y dice, bueno, pues ya será, es lo de siempre. Pero cuando uno logra entender de la manera que usted lo explica, de verdad que yo se lo agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación, y tomemos conciencia cada uno de nosotros, que a veces decimos que el gobierno cambie, que cambien las normas, pero nosotros empezamos a cambiar y empieza el cambio. Así es. No dejemos que estas cosas, porque tenemos no solo el poder del voto, sino de nuestra opinión y de nuestra enseñanza, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros en el barrio. El cambio tiene que empezar por ahí. Así es, por nosotros mismos. Muchísimas gracias una vez más, señor Cornejo. Ahí estuvimos conversando con el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Enrique Cornejo.